Una de las preguntas más comunes que la gente se hace cuando está alguien pensando en su vida, en el futuro, en la inmortalidad del cangrejo, dicen en México. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos es, ¿para qué estamos aquí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Para qué estamos aquí? Pero ¿alguna vez te has preguntado qué significa cuando alguien se pregunta ¿para qué estamos aquí? ¿Qué está realmente preguntando una persona cuando dice ¿para qué existo? Te lo voy a decir con una sola palabra. Cuando alguien pregunta ¿para qué estamos aquí? Está hablando acerca de vocación. Preguntar ¿para qué existimos? Es hablar de una vocación, o sea, de lo que significa plenamente vivir como un ser humano pleno. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Y qué significa vivir plenamente como un ser humano pleno? ¿Para qué estamos aquí? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y muchas personas distintas. No siempre me hacen la pregunta queriendo escuchar una respuesta de mi parte. A veces me preguntan porque quieren darme una respuesta. Me acuerdo hace mucho tiempo un hombre me dijo, ¿usted sabe para qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón principal de nuestra vida? Y me quedé pensando queriendo darle una buena respuesta y me dijo, estamos aquí para comer bien y beber vino, me dijo. Dije, o sea, la existencia de este hombre se reduce a comer bien y a beber vino. Otro me dijo una vez, estamos aquí para sacarle provecho a toda la vida. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en esto, todos creemos más o menos o pensamos que hemos encontrado el propósito de la vida y todos lo expresamos o todos lo expresamos de maneras distintas. Decimos, por ejemplo, bueno, mi misión en la vida es ser feliz. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Yo estoy en este mundo para ser feliz. Yo existo para servir a otros. Eso ya es un propósito más noble, ¿no es cierto? Alguien me dijo, un familiar mío me dijo una vez, yo estoy aquí para hacerme rico, me dijo, de dinero, ¿verdad? Para volverme millonario. Yo estoy en este mundo para sacarle provecho a todo. Estoy vivo porque mi misión es, a ver, ponle ahí en el espacio en blanco. ¿Para qué has dicho tú que es tu misión en esta vida? Ahora, cada versión de la vida que te has imaginado, cada vez que tú has dicho, yo estoy en este mundo para tal cosa, junto con esa versión de la vida viene una vocación que la define. ¿Qué significa vivir la vocación de ser un ser humano, de ser una persona? Esta es la pregunta que el apóstol San Pablo pareciera responder en el texto de hoy. ¿Qué significa vivir plenamente como un ser humano creado a la imagen de Dios? Porque esta vocación de la que Pablo nos habla es distinta y mucho mejor que cualquier otra vocación o idea de la vida o de la buena vida que tú pudieras pensar. Te voy a invitar que si tienes una Biblia por ahí o en tu teléfono o en tu tableta que busques la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Ya vamos en el capítulo 4, llevamos como 4 o 5 semanas ahí estudiando en la carta a los Efesios. Y quiero que me acompañen a leer los versículos 1 al 16. Ahora te voy a pedir un favor mientras estamos leyendo esos versículos. Quiero que te fijes en las tres maneras como el texto va a hablar de la vocación, cómo va a acomodar la vocación. Te las voy a decir de una vez para que las tengas en mente. El texto casi sistemáticamente va a hablar de la vocación como una postura, o sea, una postura para la vocación. Después va a hablar de la esperanza de la vocación y al final, en los últimos versículos, va a hablar del resultado o el objetivo final, el teleos de la vocación. ¿Ya están ahí conmigo? Efesios 4, 1 al 16. ¿Cómo se vería mi vida? Mientras lees, haz esta pregunta. ¿Cómo se vería mi vida si comenzara a alinearse con la vocación de Dios para mí? ¿Cómo se vería mi vida si estuviera alineada con la vocación a la que Dios me ha llamado? Díganme sí, amén o hello si ya están en Efesios 4. ¿Sí? Muy bien, vamos a leerlo. Yo lo leo y ustedes lo siguen con su vista. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. El versículo 11 al 16 en el idioma original del Nuevo Testamento es una sola oración, una sola sentence. Desde ahí hasta el final. Pablo es bueno para hacer unos sentences así de largotes. En español le pusimos muchos cortes, pero esta es una sola enunciado, una sola oración. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, déjenme agarrar aire, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Pudieron entender todo lo que decía el texto? Está bastante complicado porque es una oración bastante grande, pero hoy vamos a ver un poco acerca de eso. Me gusta mucho cómo Pablo utiliza una posición de completa humillación y en contradicción con casi cualquier cosa que nosotros llamamos éxito o logros para hacer su petición. Fíjense cómo empieza el texto, dice, yo Pablo preso. Desde una posición de humillación, de humildad. Él habla desde un lugar y una posición en que se encuentra y desde ahí nos ruega, dice, preso en el Señor, les ruego que anden de una manera digna de la vocación. Esta palabra que quiere decir llamamiento, como cuando alguien nos llama para un propósito particular. No solamente cuando alguien dice, hey David, ven, sino como cuando un general llama a un soldado y le dice, ven, tengo órdenes para ti, tengo instrucciones para ti. Como cuando un padre llama a un hijo y le dice, hijo, es tiempo de que yo parta y te quiero dejar esta misión. Esta palabra significa ese llamamiento, esa vocación. Y el apóstol Pablo primero dice, yo preso en el Señor, les pido que anden de una manera digna de esa vocación. Estar preso no es algo bueno, no es algo agradable, no representa ningún logro en nuestras vidas. Sin embargo, vean cómo las circunstancias no modifican la vocación. De hecho, la vocación modifica las circunstancias. Dice, yo preso ¿en quién? En el Señor. No dice yo preso por los romanos, yo preso por las circunstancias, yo preso en el Señor. La vocación modifica las circunstancias en las que nosotros estamos, no al contrario. Entonces, para Pablo, las circunstancias en las que se encuentra no definen su comprensión del llamado que ha recibido. Las prisiones son en el Señor. Los sufrimientos son en el Señor. La adversidad de la vida son en el Señor. ¿Por qué? Porque el llamado que recibimos, la primera vocación que recibimos los seres humanos es a estar en el Señor. Vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y eso hace primero que nuestra vocación no se encuentre en nosotros mismos, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, en nuestras debilidades o nuestros logros, sino en el Señor. Pablo pasa todas las circunstancias de su vida a través de esta vocación que Dios le ha hecho. Entonces, cada cosa que le ocurre porque Él está en el Señor. Primera prueba de la vocación. Las cosas que te pasan a ti, te pasan porque estás en el Señor.
Las consideras como cosas que te ocurren por estar en el Señor. Cuando pasas por momentos difíciles o logras cosas con tu vida, las logras en el Señor. Esta es la primera evaluación de nuestra vocación, estar en el Señor. Y luego casi metódicamente da estos tres, los que saben de carpintería, ¿no? Un buen banco debe tener 3 patitas para que se sostenga. Bueno, hagan de cuenta que la vocación es un banco de 3 patas. Y en los versículos 1 al 3 encontramos la postura de la vocación. Dice: con humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. ¿Les parece difícil eso? Por supuesto que es difícil, pero la vocación involucra, dice, que nosotros nos tratemos unos a otros con una postura de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En los versículos 4 al 6 encontramos, dice el apóstol, la esperanza de vuestra vocación, es decir, cómo se sostiene el llamado en nuestras vidas. Y en el final, en los 7 al 16, encontramos el teleos, el objetivo final, el resultado. ¿Cómo mostramos que vivimos en esta vocación? ¿Cómo se vería tu vida si estuvieras viviendo en la vocación a la que Dios te ha llamado? Hace años atrás, un sobrino mío me platicó la historia de un joven que llegaba a la casa hogar que mi hermano dirigía y llegaba a entretener a los niños. Él se vestía de payasito y era muy alegre, hacía reír a todos los niños, era una algarabía. Cuando el payasito llegaba, él hacía que todos estuvieran felices y contentos. Y él mismo se sentía una persona realizada llegando a la casa hogar y haciendo felices a todos los niños como un payasito. Pero el payasito tenía una novia. Y la novia le dijo un día que si quería una vida con ella, tenía que olvidarse de ser payasito y convertirse en un ingeniero. Porque ella no iba a estar casada con un payasito. Quería estar casada con un ingeniero. Y el chico amaba a la muchacha de verdad. Y mi sobrino me contó después que en los siguientes meses y años, mientras este joven abandonaba la vocación de ser payaso y se convertía en un ingeniero, él vio cómo su vida poco a poco se fue secando. Las novias y las carreras pueden, no, las novias pueden matar a los payasitos. Nos parece una historia un poquito tonta, ¿no es cierto? Chistosa, pero no lo es. Las decisiones que tomamos, las personas con las que nos juntamos, el tipo de vida que imaginamos, pueden hacer que nuestra vocación se vaya secando poco a poco. Y yo creo que todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ese momento cuando comenzamos a perseguir aquello que nos aleja de nuestra vocación. El padre que se empieza a ausentar de su familia y de sus hijos porque dice: es que tengo que trabajar para ellos. A veces sí, a veces hay que trabajar, pero a veces el deseo de reunir tantas cosas nos empuja a abandonar nuestra vocación de ser padres. El hijo que se aleja de su familia completamente porque dice: ahora mi carrera es lo más importante. Las carreras son importantes, pero nunca son más importantes que los padres que nos dieron la carrera. Los esposos que de repente empiezan a separarse de esa vocación de ser marido y de mujer porque empiezan a encontrar que en el mundo hay cosas más interesantes. El creyente que aprende a cumplir el requisito de venir 1 o 2 veces y de participar de vez en cuando, porque al final de cuentas allá afuera hay cosas mejores en las que puedo gastar mi tiempo. La vocación peligra constantemente. Y a diferencia de otras cosas, la vocación depende de nosotros. A diferencia de otras cosas, la vocación depende de nosotros. Vivan, dice el apóstol San Pablo, de una manera digna de la vocación a la que fueron llamados. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace muchos años a un comediante mexicano que se llamaba Cantinflas? ¿Recuerdan a Cantinflas? Uno de los más chistosos del mundo, ¿verdad? Charles Chaplin, el mejor cómico del mundo, dijo: él es el mejor cómico del mundo. Y él tenía una manera muy peculiar de comportarse. ¿Recuerdan cuando él era soldado en el ejército o policía? Y andaba desfajado, andaba con los pantalones caídos, con el gorro a un lado. Y era muy chistoso. Pero cuando piensas, dices: oye, Cantinflas no se comportaba
de una manera digna al llamado que le habían hecho. Lo hacía de una manera muy chistosa y lo hacía y nos hacía reír a todos, pero cuando piensas en la vocación de ser un policía, de ser un maestro, de ser esto, de ser lo otro, dices, oye, una persona así no debería verse de esa manera, ¿no es cierto? Y aquí el apóstol está diciendo, el apóstol San Pablo dice, deben vivir ustedes de una manera digna a la que fueron llamados. Ahora, ¿cómo entramos en esta vocación? Porque tal vez la primera pregunta es, oye, me pides que viva de una manera digna del llamado de la vocación, pero no me dices cómo entrar en la vocación. La Biblia aquí es muy clara, no es ambigua. Nos dice que hay una postura en nosotros para obedecer esta vocación. Dice primero dice que nos presentemos con humildad, que seamos mansos y pacientes. Dice, les ruego, yo preso en el Señor, les ruego que anden de una manera digna en la vocación a la que fueron llamados. Entonces hay primero que nada una postura de nuestra voluntad. Les ruego que ustedes anden de una manera digna. Dos, hay una postura en el carácter. Dice que sean humildes y mansos y pacientes los unos con los otros. Hay una postura de nuestro carácter al entrar en la vocación a la que Dios nos ha llamado. Y tres, dice, para que guarden con solicitud la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un esfuerzo de nuestra parte para continuar en la vocación. Entonces hay el primer pilar de esta vocación santa, es la postura con la que entramos nosotros a ella. Quita estos elementos y no existe la vocación. Remueve la voluntad y no te queda nada para cambiar tu opinión. Remueve las virtudes y no te queda nada para trabajar con validez. Remueve el esfuerzo y pierdes por completo el interés. Por eso el apóstol San Pablo, primero que nada, les dice, les ruego que anden conforme a la vocación a la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Están conmigo todavía? Primer pilar entonces de la vocación, la postura de nuestro corazón, la postura de nuestra mente y tal vez incluso la postura de nuestros cuerpos al relacionarnos con otras personas. Seguimos leyendo el texto y nos damos cuenta que el apóstol San Pablo dice hemos sido llamados a una fe, a un Señor, a un bautismo, a un Dios y Padre de todos. Hay palabras que a mucha gente no le parecen chocantes, aunque tengan un buen significado. Les voy a decir esto porque los quiero, pero también porque me gusta enseñar algunas cosas. Pero a muchos cristianos evangélicos la palabra católico les suena rara, les suena a que le da cosa. ¿Por qué piensan muchos cristianos evangélicos en la iglesia católica romana y en sus prácticas? Pero esta palabra es una palabra de la iglesia y es una buena palabra. La iglesia es una iglesia católica, es una iglesia santa, es una iglesia apostólica. Eso no le pertenece a una religión ni a un solo grupo de cristianos. Eso es lo que Dios le dijo a la iglesia que es. La iglesia es universal. Y entonces el apóstol San Pablo, aunque no lo dice aquí, define esa catolicidad de la iglesia. Si ningún grupo se la puede adjudicar a sí mismo, ni ningún grupo le puede cambiar el significado. No dice que esto significa algo de una iglesia. Dice, esto es lo que Dios piensa que es como la iglesia debe vivir. Y habla de esta catolicidad de la iglesia y la define. Dice para nosotros, hay un solo Señor. Vayan diciendo amén si es verdad para nosotros, porque aquí estamos hablando de cosas que son de toda la iglesia. Hay un solo Señor. Hay una sola fe. Hay un solo bautismo. Hay un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Y esto es muy importante. Así es que aunque a veces nos duelen los oídos evangélicos que tenemos, tengo que decirles que la esperanza de nuestra vocación está en la catolicidad de nuestra fe, en la unidad de nuestra fe con Dios y con otros y con la iglesia. Qué bueno que arranqué 3 amenes por lo menos, ¿verdad? La esperanza de nuestra vocación está en la unidad de nuestra fe con Dios, en la unidad de nuestra fe con otros hermanos, y en la unidad de nuestra fe con el resto de la iglesia. Nuestra fe y nuestra vocación en la vida tienen que ver con una sola cosa, y esta única cosa es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Esta es la esperanza, dice el apóstol San Pablo, que ustedes tienen. ¿Por qué es importante eso? Piénsenlo. O sea, cuando estás queriendo
vivir en la vocación de ser un cristiano. Y dice el apóstol, bueno, tu vocación tiene una esperanza y la esperanza es que crees en un solo Señor, que hay un solo Señor en tu vida, lo cual quiere decir que no hay otros señores, ¿verdad? Jesús habló mucho de eso, dijo, no se pueden servir a dos señores, no se puede servir a Yahweh y a Mamón al mismo tiempo, no se pueden servir a Dios y a las riquezas, porque vas a quedar bien con uno y vas a quedar mal con otro. Entonces aquí cuando hablamos de la esperanza de la vocación, el Señor dice, la esperanza de la vocación está en una sola cosa, en un solo Señor y en una sola fe y en una sola práctica. Esto es muy importante para nosotros porque cuando la vocación de la vida cristiana no parece suficiente para avanzar, es porque probablemente hemos removido esta esperanza segura, esta única esperanza de un Señor que nos ha redimido, de una fe que nos ha acercado a Él, de un bautismo que nos ha regenerado, de un Padre que nos ha adoptado. Y el apóstol San Pablo dice, esto está por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferencias. Todos entendemos la Biblia un poquito diferente, ¿no es cierto? Y eso es bueno. Todos pensamos en la iglesia de una manera distinta y está bien. Pero al final de todas las cosas, dice, hay una cosa que nos mantiene unidos a todos y es esta fe que tenemos en nuestro Señor. Entonces nuestra vocación tiene una postura, nuestra vocación tiene una esperanza. Y los versículos 10 en adelante veremos, como leímos antes, que nuestra vocación tiene también un objetivo final. Y cuando lo veas otra vez, aunque ya lo hemos leído, te vas a sorprender. ¿Cuál era la pregunta que hicimos inicialmente? ¿Cómo se ve una vida alineada a la vocación o el llamado de Dios en su vida? Hazlo personal. ¿Cómo se ve mi vida? ¿Cómo se vería mi vida hoy? ¿Cómo se vería Mike? ¿Cómo se vería Fernando? ¿Cómo se vería Mercedes? ¿Cómo se vería Karen? Si su vida estuviera alineada con la vocación a la que Dios le ha llamado. Y aquí, como dijimos antes, cada uno tiene su propia versión. Una vida de riqueza, una vida de logros personales o lo que sea que tú crees que es la versión final de tu vida. Pero si lees el texto vas a ver que la visión que Dios tiene para nosotros es una visión mucho más grande. Cuando empezamos a leer a partir del versículo 11, vuelvan ahí otra vez para que vean lo hermoso que dice. Primero dice que Él les dio a unos la oportunidad de ayudar a otros a perfeccionarse en la obra del ministerio para edificar la iglesia o el cuerpo de Cristo. Pero luego ven el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no te dejes arrastrar por cualquier cosa, dice. Para que no te dejes llevar por todas las teorías de la conspiración que andan allá afuera en el mundo. Para que no te dejes arrastrar por cualquier poder mundano que viene a decirte que te va a resolver la vida. Para que no te estés creyendo cada cosa que aparece en el YouTube o en el TikTok. Para que aprendas, dice, a discernir y no te dejes llevar por cualquier otra vocación que hay en el mundo. Por cualquier otro llamado que hay en el mundo. Por cualquier otra cosa brillosita que aparece por ahí. Porque lo brillosito apareció en nuestra vida desde el jardín del Edén. La palabra serpiente en el hebreo se puede traducir como algo brillante. Lo primero que Eva vio cuando vio a esa tentación fue algo brillante y hermoso. Y ahí te van a seguir mandando todo el tiempo esas lentejuelas brillosas para distraerte de la vocación de Dios. Pero ¿qué dice acá? Dice que Él nos ha llamado a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Vivir nuestra vocación es tener la actitud, el carácter y la vitalidad de Cristo en nosotros mientras vivimos en esta tierra. ¿Qué quiere decir que mi vida empieza a alinearse con la vocación de Dios o el llamado de Dios para mí? Que mi vida empieza a mostrar la actitud, el carácter y la fuerza de vida de Cristo en mí. No quiero que pases por alto dónde inicia todo esto, hacia dónde avanza y dónde termina. Leímos los versículos 8 al 10 y con esto voy a terminar esta sección. Porque no pienses que la vocación es algo que nosotros nos adjudicamos nada más porque sí, aunque depende de lo que nosotros seguimos, no depende de nosotros haberla iniciado. Dice el versículo 8 y el 9, dice, el que descendió es el mismo que también
se elevó. Dice cuando descendió, ¿para qué descendió el Señor? Para redimirnos, ¿verdad? Para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente descendió para eso, el Señor también descendió para aplastarle la cabeza a Satanás. El Señor también descendió para ponerle un punto final a la injusticia en este mundo. El Señor también descendió para abrir la puerta del reino de los cielos y la entrada a la vida eterna. Lo que Cristo hizo al descender no solamente es el perdón de pecados, lo cual ya es algo muy grande. Es un evento cósmico que cambia todo lo que nosotros conocemos como realidad. Este mundo y lo que nosotros vemos está ahora siendo redimido, comprado, invadido por el amor y la gracia de Dios. Pregúntate si tu vida está siendo invadida por el amor y la gracia de Jesucristo. El mismo que descendió, dice que condescendió para salvarnos y llevó y ascendió para llevar cautivos a los poderes que nos mantenían oprimidos. También es el mismo, dice, que entregó dones a los hombres. ¿Para qué crees que el Señor ascendió a los cielos y entregó dones a los hombres? ¿Para vernos lindos todos? ¿Para poder hacer buenos padlocks? Sí me gustan los padlocks. Para vivir el llamamiento santo que Dios nos hizo de ser unas nuevas criaturas en una nueva creación. La tentación siempre es encontrar el propósito de nuestras vidas, nuestro significado en cosas insignificantes. Y cuando digo insignificantes no me estoy refiriendo a cosas pequeñas. $1,000,000 no es una cosa pequeña, pero es insignificante comparada con la riqueza de Cristo. Tus logros personales no son pequeños, pero son insignificantes comparados con los logros de Cristo en tu vida. Cuando estoy hablando de vocación, no estoy diciendo que pienses en ello como algo sin importancia. Estoy hablando del verdadero significado de la vida. Cualquier otra cosa se vuelve pálida frente al brillo de Cristo. Entonces debemos confiar nuestras vidas en Él, entrar en esta vocación con una postura humilde como Él, con una esperanza firme en Él y terminando como el tipo de personas que nos parecemos a Él. Rápidamente antes de que terminemos, porque nos quedan 2 minutos, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? ¿Tienes un papel por ahí con un lápiz o una pluma? ¿Tienes un teléfono donde puedes tomar notas? Sácalo rápidamente si puedes hacerme el favor de hacer eso. Y date 30 segundos para pensar en esto. ¿Qué me está diciendo Dios en este momento? ¿Qué me está diciendo Dios en este momento? Y te lo dejo ahí para que lo pienses. Algunos a lo mejor están recibiendo una corrección de Dios, escuchando, vas por el camino equivocado. Necesitas retomar el camino correcto. A otros tal vez está diciendo, vas muy bien por el camino de la vocación, sigue adelante. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Pero algunos de ustedes, Dios les está diciendo hoy y ayer y la semana pasada y el mes pasado y el año pasado, no has encontrado tu vocación en mí, es tiempo de entregarme tu vida. Y te has venido dando cuenta que circunstancias y asuntos apuntan hacia un solo lugar. Dios te está llamando. Puedes escuchar su voz en este momento. ¿Cómo se vería tu vida alineada a la vocación y el llamado de Dios? Déjame sugerirte algo y con esto terminamos. Imagina la respuesta a esta pregunta y responde a esta otra pregunta. ¿Qué necesita ocurrir hoy en mi vida, esta semana en mi vida, para acercarme más al propósito de Dios? Y esa pregunta es personal. ¿Qué necesita ocurrir en mi vida hoy, esta semana, mañana, para acercarme un poco más a este propósito final de Dios para mi vida? Porque vivir nuestra vocación es tener la actitud, el carácter y la vitalidad de Cristo en nosotros. Les voy a